Buen día a todos. ¿Cómo están mis queridos jóvenes? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Algo se hayan recordado de histología en estos tiempos. Hayan estudiado algo. Buen día, Ali. ¿Cómo estás? Buen día, doctor. Aquí ya esperando para escucharte. Estamos 126. Te escucho cansada, Ali. Parece que tuviste un fin de semana muy ajetreada, parece. Sí, la verdad que sí. Mm. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra clase de célula. Estamos en el capítulo de organoide citoplasmático. Por la importancia que tiene el contenido de membrana celular y los mecanismos de transportes, sobre todo para cursos superiores y para toda la vida profesional de ustedes. Quiero rápidamente rememorar un repaso rápido de algunos aspectos más importantes que sí o sí ustedes tienen que tenerlo bien claro. Nosotros habíamos desarrollado desde el punto de vista de la histología, que siempre, digamos, como asignatura, lo que más nos interesa que ustedes conozcan la estructura, pero directamente traten también de manera bien, digamos, somera, conocer un poco ya la función que cumple. De esa manera, les sería mucho más fácil entender, por ejemplo, asignaturas como fisiología, como bioquímica, que están muy relacionadas a la histología. En ese sentido, permítame recordarles rápidamente que la membrana celular es una bicapa lipídica. Bicapa lipídica significa que tiene dos capas de lípidos. La primera estoy señalando aquí con el cursor, y la segunda es esta porción. Y habíamos destacado que la bicapa lipídica está constituida principalmente por fosfolípidos con su grupo fosfato, ya que tiene atracción por la molécula del agua, se dirige hacia la parte externa de la membrana, y el otro grupo fosfato hacia el citoplasma de la célula, porque también ahí tenemos agua. Y como la cadena de ácido graso, entonces son repelidas por el agua, entonces ocupa la parte intermedia. Por eso que en microscopía electrónica observamos una lámina oscura, una lámina clara y una lámina oscura. Por eso, desde el punto de vista de la microscopía electrónica, se describe como una membrana trilaminar, pero recuerden que químicamente es una bicapa lipídica constituida entonces por fosfolípidos, y habíamos destacado que aquí se encuentra el colesterol C, ya habíamos dicho los espacios que hay entre la cadena de ácido graso, y también se une a las proteínas. Recordarle a ustedes que el colesterol juega un rol sumamente importante para mantener la viscosidad de la membrana celular, es decir, amortigua su grado de fluidez y de viscosidad. Recordar que los fosfolípidos son anfipáticos, una cabeza polar cargada, hidrófila, y la cadena de ácido graso apolar, no posee carga y son hidrófobas. Esta bicapa lipídica entonces está interrumpida por algunas proteínas, y a las proteínas lo clasificamos en proteínas integrales, aquella que cruza todo el espesor de la bicapa lipídica, dijimos de paso único, o si pasan más de una vez, hablamos de una proteína integral de paso múltiple. Ya automáticamente, de acuerdo a lo que ya hemos visto, entonces a partir de ahí, si ustedes se ahora mismo reflexionan, ¿para qué será que esta proteína cruza todo el espesor de la bicapa lipídica? Quiere decir que esta proteína relaciona a la célula con el medio externo o el medio interno, que es el líquido que baña toda la célula, y por dentro, entonces lo comunica con el citoplasma, ¿ok? Bueno, entonces esa disposición ya
podría yo pensar, bueno, ¿por qué tiene esta proteína esta disposición? ¿Alguna función particular cumple? Y habíamos mencionado que cuando hablamos de mecanismo de transporte, esta proteína integral o integrales puede actuar como una proteína transportadora, que puede ser por difusión facilitada o puede actuar como proteína de canales iónicas, o esta proteína puede ser, lógicamente, una proteína transportadora por mecanismo activo. ¿Ok? Recordarle a usted que para que esta proteína transporte alguna sustancia por difusión facilitada, habíamos dicho que esa sustancia se adosa a la proteína tanto hacia la superficie externa o hacia la superficie interna. Cuando se produce esa adherencia, esta proteína, habíamos dicho, y vuelvo a destacar, esta proteína comienza a cambiar de configuración. Tiene una velocidad limitada ese cambio de configuración, que implica, por ejemplo, una reorganización de la cadena polipeptídica, y experimenta como una especie de invaginación, ¿verdad? Formando una especie de canal central. Tiene una velocidad limitada, y de esa manera esa macromolécula se desplaza hacia adentro o hacia afuera. Recuerden que tiene una velocidad limitada. Habíamos dicho que la glucosa y los aminoácidos, que son macromoléculas, eran muy importantes para la célula. Entonces ingresan o salen de la célula por este mecanismo. La otra proteína que puede actuar como proteína de canales iónicas, habíamos dicho que esa proteína tiene una especie de compuerta tanto hacia la superficie externa como hacia la superficie interna, para que los iones que sabemos que tienen carga, por más moléculas que sean tan pequeñas, al poseer carga y considerando entonces la estructura de la bicapa lipídica, porque tiene una porción hidrófila, recuerden que está polarizada, y tiene una porción de cadena de ácido graso que es apolar, no poseen carga. Entonces, esas sustancias necesariamente deben ingresar por las proteínas de canales iónicas. Para ello, esa compuerta se abre y se cierra, se abre y se cierra en milésima de segundo. Si ustedes se pudieran imaginar que en cada una de las células de ustedes, en este momento, fíjese cómo esa sustancia entra y sale, entra y sale, entra y sale. De ahí la importancia que tiene de considerar a la membrana celular como un modelo de mosaico fluídico. No es nada rígido, señor. No es nada rígido, y de esa manera permite que esa sustancia se incorpore o salga de ella. Ok, fíjese cómo ya estoy fundamentando toda la estructura que hemos visto, y después hablamos de las funciones. Muy bien, y por fuera, hemos dicho solo por fuera, solo por fuera. Entonces la bicapa lipídica está cubierta por hidrato de carbono. Este hidrato de carbono puede adherirse al grupo fosfato de la bicapa lipídica formando un glicolípido, o puede fusionarse a proteína formando glicoproteína. La sumatoria de los glicolípidos y de la glicoproteína, entonces, se denomina glucocáliz. Glucocáliz viene a ser, entonces, simplemente hace referencia a la sumatoria de hidrato de carbono sobre la superficie externa de la bicapa lipídica unida a lípidos y unida a proteína. ¿Qué función cumple esta sustancia? Los hidratos de carbono principalmente actúan como receptores y sobre todo como medio de señalización. Le permite a la célula identificar si determinada estructura es parte del propio cuerpo o si son agente extraño. Háganse un poco de la idea de la importancia que tiene esta estructura, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, en donde, a ver, estamos en el primer curso. En el intestino delgado ocurre el fenómeno de la digestión, absorción, y cuando pasa al intestino grueso ya se forman los residuos, ¿no? Y los residuos comúnmente lo conocemos como materia fecal. Si nosotros haciéramos un extendido de la materia fecal y lo miramos al microscopio, vamos a ver una cantidad considerable de bacterias.
Entonces, bacterias, pero en gran cantidad. Entonces, si uno se pregunta por qué hay tanta bacteria y no me pasa absolutamente nada, porque esta estructura, sobre todo, es sumamente importante, porque además de ser un hidrato de carbono, de actuar como medio de señalización para identificar si determinada estructura es parte o no de nuestro propio cuerpo, también forma una delgada película que actúa como una membrana protectora, lubrica y evita que las bacterias, por ejemplo, entren en contacto directo entonces con la pared celular. De esa manera los microorganismos, al no entrar en contacto directo con ella, no ejerce ningún efecto patógeno. De ahí un poco para que usted se den cuenta de la importancia que tiene la función que cumplen estos hidratos de carbono que está sobre la superficie externa y lógicamente es importante para identificar entonces si es parte o no de esa estructura de nuestro cuerpo y también forma una delgada película como hemos mencionado. Por último, hacemos referencia a las proteínas. Habíamos dicho que hay proteínas ancladas a lípidos, como en esta figura que ustedes ven aquí, esta proteína está anclada a lípidos. Esta proteína está anclada al lípido tanto hacia la superficie externa como hacia la superficie interna. Y tenemos proteínas que se encuentran exclusivamente por fuera y por dentro, o sea, sobre la superficie de la membrana, pero forma parte de la estructura de la membrana. Entonces también estas proteínas actúan también como proteínas receptoras, ¿ok? Viene aquí alguna sustancia, entonces, por ejemplo, una hormona puede lógicamente acoplarse a esta proteína o un agente patógeno lo reconoce, puede permitir o no su adosamiento a ella, siempre y cuando que lógicamente cumpla ahí el rol de la función receptora de esa sustancia. Si son hormonas, entonces esa célula va a modificar su actividad funcional. Miren que se escucha mucho hablar de las hormonas y a veces tenemos un montón de dudas y las hormonas son sustancias químicas lógicamente elaboradas por un grupo de células dentro de nuestro organismo y esa hormona son liberados, por ejemplo, por una célula, son vehiculizados por la sangre y dependiendo del tipo de hormona, entonces esa hormona una vez que se encuentra en el medio interno, si esa célula tiene el receptor para esa hormona, va a permitir que esa hormona se adhiera a ella. Ok, si no tiene, esa hormona no va a actuar sobre esa célula. Ok, si doy, por ejemplo, una hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento, una vez liberada, sobre todo es muy importante en la etapa de nacimiento, o como su nombre lo dice, en la etapa de crecimiento, ahí prácticamente todas las células de nuestro organismo, fíjese, casi todas las células de nuestro organismo tienen receptores para esa hormona. Por eso que nosotros podemos crecer o los animales pueden crecer. Si usted se pregunta, pero ¿cómo y qué hace la hormona de crecimiento? Entonces, fíjese, se acopla a estos receptores y producto de ese receptor, lógicamente, de ese acoplamiento, esta célula modifica sus funciones y ahí entra en juego también esta proteína que se encuentra hacia la superficie interna de la membrana celular y esa proteína cumple, por ejemplo, el rol del famoso segundo mensajero que van a escuchar mucho. Segundo mensajero. Cuidado con los mensajeros, ¿no? Sobre todo en la edad de ustedes. ¿Ok? No, porque generalmente decimos, mandale un saludo a fulanito, a fulanita, aunque hoy en día con el celular ya es vía chat, ¿verdad? Antes, por lo menos en nuestra época o hasta hace poco tiempo, bueno, hacíamos llegar los saludos correspondientes, ¿verdad? Pero si usaba un mensajero era medio peligroso, siempre se dice. Entonces, fíjese, buscando así simplemente ejemplos prácticos, porque a veces escuchamos, segundo mensajero dentro de la célula, no tengo ni idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el primer mensajero? El primer mensajero fue la hormona. La hormona que viene aquí dice, che, célula, hay que hacer esto, tenemos que, tener que sintetizar esto, hay que hacer actividad, sintetizar esta enzima, esta proteína, vamos a catalizar esto, necesitamos más energía. Entonces, esta hormona actúa como primer mensajero. Y el segundo mensajero es esta proteína que se encuentra por dentro, que es la que dirige prácticamente la orden emanada por la hormona dentro de la célula. Entonces, este segundo mensajero juega un rol sumamente importante dentro de la célula. Muy bien, fue un repaso rápido de la clase anterior.
Entonces aquí simplemente la organización, que ya sabemos bastante. Aquí tenemos las proteínas periféricas, la proteína integral de paso único, de paso múltiple, aquí la bicapa lipídica, fosfolipídica, por fuera tenemos hidrato de carbono. Entonces, señalización, función de señalización, proteína, función de receptores, proteínas periféricas. Aquí, por ejemplo, también de señalización, cumple este hidrato de carbono porque está unida a esta proteína. Esta proteína puede actuar como una proteína de transporte, ya sea difusión facilitada o proteínas de canales iónicas. Muy bien, entonces mencionamos prácticamente casi ya las funciones de los mecanismos de transporte. Aclarar solo algunos conceptos, quizá difusión simple. Recuerden cuando una sustancia se desplaza a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración, no requiere de energía. Esa sustancia tiene que ser liposoluble, tiene que ser partículas muy pequeñas, y ahí como ejemplo clásico tenemos agua, el anhídrido carbónico, ¿verdad? Y toda sustancia grasienta, ¿no? Que lógicamente por su liposolubilidad atraviesa con facilidad la bicapa lipídica, siempre que la grasa sea pura, porque si se combina con o sea, con proteína, forma ya una macromolécula, y ustedes saben que la proteína lógicamente no va a poder incorporarse fácilmente dentro de la membrana celular, y quizá en ese caso lo tenga que hacer como con mecanismos de transporte especializada, como la mediada por receptores. Tenemos agua, tenemos los alcoholes. Recordar que la difusión facilitada es cuando la proteína transporta la macromolécula. Recordar a la glucosa y a los aminoácidos que ingresa por este mecanismo. Hay otro sistema de cotransporte y de contratransporte que habíamos mencionado, que ya los profesores de bioquímica le va a estar enseñando un poco, pero cotransporte significa que una sustancia X, para que se pueda incorporar dentro de la célula, en alguna célula necesita que otra sustancia al mismo tiempo se adhiera. Uno de los mecanismos cotransporte más conocidos es la glucosa con el sodio. Entonces se acoplan ambos elementos químicos, y de esa manera ambos se transportan hacia una dirección, y el sistema de contratransporte es todo lo inverso. Entonces un elemento químico se acopla por fuera y otro elemento químico por dentro, y entonces se cruzan, se intercambian. O sea, es un mecanismo que tiene la célula para intercambiar determinados elementos químicos con el medio interno o el líquido extracelular. Ese es un mecanismo de contratransporte. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio cumple un rol de ese sistema de mecanismo contratransporte, solo que a la vez entonces constituye un mecanismo activo cuando hablamos del transporte de sodio hacia el líquido extracelular, porque sabemos muy bien que el sodio se encuentra en alta concentración, ¿no?, en el líquido extracelular, y la célula lo tiene que eliminar en contra de un gradiente de concentración. Por lo tanto, va a requerir de energía. Ya mencionamos cómo funcionan las proteínas de canales iónicas. Me parece muy oportuno volver a insistir con esta imagen. Cuando una macromolécula de gran tamaño que tiene que entrar o salir a través de la bicapa lipídica debe adosarse, punto 1, a la membrana, punto 2, esa proteína debe de experimentar cambio de configuración. Ese cambio de configuración, recuerden que implica una reorganización de la cadena polipeptídica. Se van formando una especie de canal que tiene una velocidad limitada, por lo tanto, la difusión facilitada tiene una velocidad limitada, lógicamente influenciado también por gradiente de concentración, pero tiene un límite máximo de velocidad. Y de esa manera se libera hacia el exterior. Vuelvo a reiterar que en el caso de los canales iónicos para los iones tiene un sistema de compuerta por fuera y por dentro, y creo que yo le di el ejemplo a ustedes como la puerta de la casa. Entonces ustedes pueden abrir y cerrar, pueden abrir y cerrar. Así está la proteína de canales iónicas. Entonces, mientras se abre, entra o sale, se cierra, y por lo tanto es un fenómeno bastante dinámico. Bueno, vimos este ejemplo. Hay una sustancia liposoluble, ahí hay una macromolécula, no ingresa por este, no es receptor para ella. Esta sí
actúa como proteína, hay una macromolécula ahí que quiere entrar, no lo consigue, entonces, fíjese, lo elimina. Muy bien, luego mencionamos el mecanismo de la fagocitosis. Recuerden, fagocitosis literalmente significa la célula está comiendo. Macromolécula que se incorpora, la célula puede incorporar, entonces en ese momento se produce una invaginación. La invaginación va a ser cada vez más profunda porque aquí hay una proteína que está anclada a la bicapa lipídica y ejerce una tensión sobre ella. Luego experimenta aquí una reorganización, se vuelve a aproximar la bicapa lipídica en el sitio donde hubo esa invaginación y a partir de allí, una vez que se suelta, entonces ya queda dentro del citoplasma. ¿Cómo designamos a esta estructura que está dentro del citoplasma? Lo designamos como una vesícula, ¿no? Pero técnicamente se denomina fagosoma. Técnicamente se denomina fagosoma. ¿Qué significa fagosoma? Literalmente, cuerpo fagocitado. Cuerpo fagocitado. Estos son los cuerpos y la fagocitosis implica entonces la invaginación. Entonces tengo un cuerpo fagocitado. Como este cuerpo fagocitado proviene del exterior, lo voy a denominar heterofagosoma. Ok. Habíamos dicho que la pinocitosis significa literalmente la célula está tomando agua. Entonces ocurre prácticamente el mismo mecanismo, solo que la invaginación va a ser mucho más leve, como en este ejemplo, y entonces tenemos una vesícula pinocitótica, pero en realidad aquí esta vesícula pinocitótica, sí, supongamos que sea una vesícula pinocitótica en donde solamente tenemos agua y algunas moléculas de tamaño muy pequeño, entonces ya queda suelta en el citoplasma. Cuando el mecanismo de transporte es mediado por receptor, habíamos dicho que determinadas sustancias, sobre todo macromoléculas, para que pueda incorporarse dentro de la célula, necesita que esa membrana tenga receptores para esa molécula. Y solamente en aquella célula que se encuentra estos receptor, esa molécula puede incorporarse. ¿Ok? Ese detalle es fundamental. Entonces ahí lo interesante, habíamos dicho que esa sustancia cuando se adhiere a esa proteína, entonces se produce la invaginación por el mismo mecanismo, queda suelta dentro de la luz. Entonces aquí, fíjese, el receptor con la macromolécula adosada a ella. Entonces ahora esta proteína, que lógicamente actúa como una proteína que ejerce fuerza para que ocurra esa invaginación, luego se suelta, es un mecanismo que tiene de reciclaje la célula y en este momento ya solamente tengo los receptores y la macromolécula incorporada. Luego dentro de esa vesícula hay de vuelta una reorganización. Los receptores entonces como que ahí se dirige hacia uno de los polos, el resto se suelta de ella, la macromolécula, y aquí va a haber una fragmentación y los receptores vuelven a ser reciclados hacia la membrana celular. En este momento ya tengo prácticamente la vesícula, ¿sí? Mediada por este mecanismo con la macromolécula en su interior. Y bueno, para retomar nuestra clase de hoy, me pareció oportuno volver a repasar eso porque yo quería continuar con la clase referente a orgánulos y vamos a hablar de los lisosomas. Entonces, señores, en este momento ya tenemos al fagosoma. Fíjese los términos que estoy utilizando. Ya tengo los fagosomas, que significa literalmente cuerpo fagocitado. Ahora sí, los cuerpos fagocitados provienen del exterior, va a ser heterofagosoma. Pero la célula también tiene la capacidad de eliminar aquella estructura, aquellos organoides que ya no funcionan, que han cumplido su ciclo vital. Entonces la célula tiene la capacidad de eliminarlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo consigue la célula eliminar esa estructura? También autofagocitándolo. De hecho, tiene las enzimas necesarias
que reconoce, por dar un ejemplo, una mitocondria que está de más o una mitocondria que está dañado y que hay que eliminarlo. Entonces ahí se reconoce, entonces ahí se comienza a polimerizar la lipoproteína alrededor de ella y formando un autofagosoma. Ok, bueno, ¿qué ocurre ahora? Entonces ya tengo un hetero o ya tengo un autofagosoma que la célula lo tiene que digerir. ¿Cómo lo va a digerir en este momento? Porque, digamos, si es un heterofagosoma, si de repente es una lipoproteína o es una proteína de alto peso molecular, entonces y la célula necesita de esos compuestos, ¿qué va a hacer? Entonces ahí vienen los lisosomas. Los lisosomas, entonces, en primera instancia, recordemos que son organoides membranosos. Son organoides membranosos, son ovoides, son muy pequeñitas y contienen una gran cantidad de hidrolasas ácidas. Una gran cantidad de hidrolasas ácidas. Y las hidrolasas ácidas son enzimas hidrolíticas. De ahí hablamos de hidrolasa hidrolítica ácidas. Bueno, si lo analizamos ese término, porque yo creo que más que menos ya están seguros de qué es una enzima, ¿ok? Pero aquello que no lo tiene claro, recuerden que una enzima es un catalizador de las reacciones bioquímicas, que por lo general esos catalizadores aceleran las reacciones bioquímicas sin que forme parte del producto final. Entonces, si yo lo analizo químicamente a ese catalizador, dijimos que o son proteínas o simplemente las enzimas son proteína más cofactor. Es decir, ahí hablamos de grupo proteico y grupo prostético. Pero por lo menos tengamos claro de que son catalizadores y de que una estructura fundamental de las enzimas son las proteínas. Ok, si eso lo tengo claro en la cabeza, y si yo de repente digo, bueno, mi célula está envejeciendo, mi célula no tiene tanta capacidad digestiva, entonces me voy y hay tanto medicamento en la farmacia y como tengo este conocimiento, digo, bueno, deme una enzima, una hidrolasa ácida que quiero tomar para ayudarle a mi célula. Doy unos ejemplos muy raros, ¿verdad? Pero con eso lo que le quiero decir que eso no existe. Entonces, ¿por qué? Porque la célula tiene la capacidad de sintetizar un poco las hidrolasas ácidas. Ahora en las grandes industrias, sobre todo las industrias fermentadoras que producen ya sea alimentos o bebidas alcohólicas, lógicamente están los sustratos y se producen determinados tipos de enzimas en forma industrial que se utiliza, ¿verdad? Pero lastimosamente para algunas enzimas para nosotros, sobre todo para las células somáticas, es casi imposible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué entendemos por hidrolasas ácidas? Porque ahí hay un detalle fundamental en el nombre, señores, ya me está indicando todo. Esas enzimas, para que sean funcionales, necesitan un pH ácido. Punto 1, necesita un pH ácido. Punto 2, necesita de un medio acuoso porque utiliza el agua para generar la hidrólisis, señores. El agua para generar la hidrólisis. Ok, entonces eso es fundamental, señores. Muy bien, entonces ahí tenemos ya hidrolasa ácida, ya conocemos que necesita un pH ácido y por lo tanto necesitamos que esté en un medio acuoso. Y hablemos de citoplasma. El citoplasma es un medio acuoso, así habíamos lo definido, que dijimos que tenía un medio de fluidez y o viscosidad variable que se puede estar en un estado de gel, en estado de sol, pero recuerden que la parte media se encuentra en estado de sol y en donde se encuentra la mayor cantidad de estos organoides. Un detalle interesante. El otro punto es el pH. ¿Cuál es el pH de una célula? En la mayoría de los casos, el pH citoplasmático es en promedio 7.2, 7 neutro, 7.2, ligeramente alcalino. Entonces, supongamos que eventualmente se produzca una ruptura de un organoide lisosomal y el pH sea de un pH alcalino. Entonces, esas enzimas no van a activarse.
Esa enzima permanece inerte, inactiva biológicamente. Ahora, en determinadas circunstancias, lógicamente puede alterarse ese pH citoplasmático y ahí, entonces, en ese caso, sí se va a producir una lisis de toda la célula o gran parte de los componentes citoplasmáticos. Eso en patología vamos a hablar bastante bajo qué circunstancias se produce esa alteración del pH. Hoy vamos a conocer lo normal. Entonces, ahora si ustedes se replantean un poco, híjole, entonces es una hidrolasa ácida, es una enzima hidrolítica, necesita un pH ácido, necesita un medio acuoso. Y entonces, ¿cómo se activa la célula, perdón, las enzimas si el pH citoplasmático es 7.2? ¿Okay? ¿Cómo se activa? Y ahí un detalle muy interesante. Cuando se produce, por ejemplo, a ver, cuando ya tenemos al hétero y al autofagosoma dentro del citoplasma, entonces ahí vamos a clasificar un poco a los lisosomas. Estos lisosomas se clasifican en lisosomas primarios, son aquellos lisosomas que recién se originan de qué organoide, del aparato de Golgi. Del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, habíamos dicho que ese aparato de Golgi tiene la capacidad de, acá, este organoide. Habíamos dicho que el aparato de Golgi tiene esa capacidad de recibir a la vesícula de transporte que viene de, fíjese cómo estoy mezclando porque tenemos que darle esa dinámica funcional de aprendizaje. Entonces, si me interrumpen, si voy rápido, no hay problema, pero la idea es no estudiarlo así en forma aisladamente. Cuando lo conocemos, vamos a comenzar a hacer trabajar la maquinaria de la célula. Entonces habíamos dicho que el aparato de Golgi era un organoide como una especie de saco o cisterna aplanada una encima de la otra, como si fuese esos platos hondos que tenemos en la cocina. Tiene una superficie convexa, que es la superficie cis, habíamos dicho. Esta superficie convexa, fíjese, está orientado hacia el aparato de Golgi. Yo les recuerdo que yo le decía a usted, cada organoide ocupa un espacio definido dentro de la célula y hay una interrelación espacial entre los organoides. Entonces, fíjese, el aparato de Golgi, 1, está cerca del núcleo, 2, está cerca del retículo endoplásmico rugoso y liso. Entonces, esa superficie cis, ¿qué es lo que hace? Reciba la vesícula de transporte. Muy bien. ¿Y qué era la vesícula de transporte? La vesícula de transporte era vesícula liberada del retículo endoplásmico rugoso que contenía, ¿qué cosa? Las proteínas que fueron sintetizadas. ¿Dónde se sintetizaban esas proteínas? En los ribosomas asociados lógicamente, al retículo endoplásmico. Pero habíamos dicho también que en su pasaje, fíjese, está interpuesto una porción sin ribosoma donde tiene retículo endoplásmico liso y también en este sitio puede haber una combinación de proteína con lípido y se forma ya lipoproteína. Esa vesícula de transporte que contiene proteína o lipoproteína, entonces son transportados al aparato de Golgi, son transportados o transferidos al aparato de Golgi a la superficie cis. Esa vesícula se adhiere a la membrana del aparato de Golgi. Esa vesícula, la vesícula, recuerden que simplemente es una membrana del retículo endoplásmico, originado del retículo endoplásmico rugoso que contiene en su interior la proteína y lipoproteína. Entonces, esa membrana, fíjese, se integra al aparato de Golgi. Podríamos decir que el aparato de Golgi aquí está ganando membrana lipídica, lipoproteica. Luego, fíjese, dijimos que esa cadena polipeptídica ingresa dentro de la luz del aparato de Golgi. Estos están interconectados entre sí, comienza a subir a través del aparato de Golgi y lógicamente ahí se encuentran las enzimas que realizan lógicamente la modificación. Dijimos, puede acortar o puede alargar la cadena polipeptídica, puede adicionarle otra molécula por un fenómeno llamado de glucosilación o puede adicionarle más lípidos, se van formando lipoproteína y entonces va, digamos, siendo transportado por la luz dentro del aparato de Golgi. Cuando llega a la superficie trans, en la superficie trans, así como ocurrió en el retículo endoplásmico rugoso, en la superficie trans, señores, se forman unas vesículas. Esa vesícula formada,
genéricamente podemos denominarlo como vesícula de secreción. Ahora, esa vesícula de secreción ya tiene, por ejemplo, la sustancia que van a ser inmediatamente vertida hacia el exterior por un mecanismo de exocitosis, pero dijimos que la célula era increíble porque cuando son estimuladas, entonces ya puede producir una cantidad mayor de lo que va a secretar. Fíjese el término, de lo que va a secretar. Recuerden que secreción significa cuando una célula libera determinado compuesto que ha sintetizado. Entonces, aquella sustancia que se ha sintetizado por demás, entonces la célula dice, bueno, esto lo voy a almacenarlo. Lo almacena y eso se llama pool de reserva o vesícula de condensación, de tal manera que cuando reciba otro estímulo, lo libera inmediatamente. Y la otra vesícula son las vesículas lisosomales, son los futuros lisosomas. Entonces, en este caso, fíjese, el aparato de Golgi tiene que tener la capacidad de seleccionar esas proteínas que ha sido modificado dependiendo de si va a ser vertida inmediatamente, si se va a mantener como pool de reserva o si son hidrolasas ácidas. Ok, fíjese a dónde fui para volver a recordarle a ustedes. Bueno, aquí tengo la génesis de los lisosomas. Entonces, los lisosomas se originan del aparato de Golgi. Los lisosomas entonces contienen hidrolasas ácidas, que son numerosísimas. Hoy por hoy se describen más de 50 hidrolasas ácidas de todo tipo: fosfatasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, las catexinas, que son enzimas que actúan sobre varias proteínas, la lipasa sobre lípido, fosfolipasa sobre fosfolípido, sobre compuesto sulfatado, ahí hablamos de la sulfatasa. Por lo tanto, entonces, todas estas enzimas mencionadas, que son hidrolasa ácida, hidrolítica, entonces hace o le permite a la célula que tenga esa capacidad de digestión de ¿qué? De proteína, de lípidos, de carbohidratos, porque tiene una gran cantidad de enzimas. Entonces, ahí voy de vuelta, ¿cómo clasificamos a los lisosomas? Porque quiero hacerle entender la función que cumple. Entonces, los lisosomas se clasifican en lisosomas primarios. ¿Qué entiendo por lisosomas primarios? ¿Ok? Son aquellos recién originados del aparato de Golgi y que contienen las hidrolasas ácidas, pero están quietitas, inactivas. Está esperando una estimulación adecuada. Ok, ahora hagamos funcionar a los lisosomas primarios. Cuando la célula incorpora la macromolécula o de repente genera una autofagocitosis, tenemos entonces heterofagosoma o autofagosoma, esos lisosomas primarios, entonces ahora se adosa a la pared, a la membrana, ya sea del fago, del hetero, del autofagosoma, y comienza el proceso, lógicamente, de la digestión. Entonces, a partir de ahora, a esos lisosomas primarios que están adheridos ahora al auto y al heterofagosoma, lo voy a considerar como lisosoma secundario. Es una clasificación, digamos, académica funcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora allí? Muy bien, entonces cuando los lisosomas primarios se adosan ya al autoheterofagosoma, entonces fíjese, increíble, la membrana lisosomal se reorganiza y forma parte del auto y heterofagosoma. Qué increíble la célula, ¿no? Fíjese cómo se está reutilizando, se está reciclándose constantemente estos compuestos químicos. ¿Y qué pasa ahora? Entonces, cuando esa membrana forma parte de la pared del auto y heterofagosoma, entonces las enzimas se liberan en el interior de ese auto y heterofagosoma. Bueno, se libera. ¿Qué necesitamos para que esas enzimas sean activas? Necesitamos que el pH sea ácido, señor. Porque de hecho va a tener agua. Porque cuando hay una fagocitosis o hay una autofagocitosis, hay molécula de agua incorporada dentro del fago del autoheterofagosoma. Entonces tenemos agua. Pero, y el pH puede ser que sea un pH alcalino. Entonces, en ese caso, por más que se liberen las enzimas lisosomales dentro de ella, no va a funcionar. Entonces, ¿qué tiene que pasar?
La célula, fíjese, a través de la membrana de estos heteroautofagosoma, entonces tiene proteína que lógicamente permite, entonces, bombear los iones hidrógenos hacia el interior de la célula. Híjole, increíble cómo la célula tiene la capacidad de seleccionar los iones hidrógenos que están en el citoplasma durante esas reacciones metabólicas que se libera ion hidrógeno. Ese ion hidrógeno lo capta y lo bombea dentro del auto y heterofagosoma. ¿Cuál es la finalidad ahí? Aumentar su potencial de hidrogeniones, aumentar su potencial de hidrogeniones. Significa que vamos a tener un pH ácido dentro del citoplasma. Es increíble. Para mí particularmente, a mí me llama mucho la atención y ¿sabe cómo lo relaciono con un ejemplo de rutina? Ustedes pueden tener una hermosa casa o una casa coqueta, chiquitita, por más que sea, pero siempre van a tener una parte fundamental para nosotros que es la cocina. ¿Qué es la cocina? Y fíjese en la cocina que se hace, como su nombre lo indica, se cocina. Entonces, fíjese, utilizo ese ejemplo para que ustedes vean cómo la célula tiene la capacidad, entonces, en este momento de bombear iones hidrógeno dentro del autoheterofagosoma y lógicamente se produce un descenso del pH solamente dentro de ella y no en todo el citoplasma. Tal es así entonces que eso va a favorecer la activación de las hidrolasas ácidas y a partir de ahí comienza el fenómeno de la digestión. O sea, hay una fiesta dentro, una fiesta enzimática dentro del auto y heterofagosoma. Ok, es fantástico. Entonces, a partir de una finalizada la digestión, entonces si hay moléculas que la célula lo va a utilizar, entonces esa molécula va a ser liberada al citoplasma, ¿no? Y listo, aquí tenés, dice la enzima lisosomal, la misión cumplida, otorga a la célula esa sustancia, lo va a utilizar. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa con aquella sustancia que se considera como residuo? Y entonces la célula tiene dos destinos. Puede liberarlo en el citoplasma también. Pero cuando se libera en el citoplasma y son cuerpos residuales, entonces esta célula, o sea, esta sustancia, inmediatamente la célula lo puede eliminar hacia el exterior como cuerpos residuales. Pero no toda la célula, no toda la sustancia puede ser eliminada como cuerpos residuales. Por las características que tiene la dicapa lipoproteica. Entonces, aquellas moléculas que no pueden ser eliminadas, entonces son sometidas a un proceso de esterificación y de oxidación, y se forma lo que se llama pigmentos de lipofucsina. Y los pigmentos de lipofucsina se considera como pigmentos de desgaste. Pigmento de desgaste. ¿Qué significa eso? Bueno, a mayor cantidad de pigmento de lipofucsina almacenada dentro del citoplasma me está indicando que esa célula ya tiene una edad interesante o tiene, no edad, sino digamos el tiempo, ya tiene mucha actividad metabólica y es una célula adulta que dependiendo lógicamente del tejido y órgano puede ser horas, pueden ser días, meses y años. ¿Por qué? Porque el ciclo celular varía de acuerdo a los diferentes tejidos y órganos. Por ejemplo, uno de los órganos que metabólicamente es tremendamente activa es el hígado. El hígado, los hepatocitos, señores, no viven solo 24 horas, no viven solo una semana. Los hepatocitos viven mucho tiempo. Además, vamos a hablar del ciclo celular. Los hepatocitos son células que tienen la capacidad de división mitótica, pero se encuentra lo que se llama en estado de latencia. ¿Ok? Esa célula permanece como hepatocito por mucho tiempo y solo si hay un daño, si hay una estimulación adecuada, ese hepatocito puede dividirse. Quiere decir que ese hepatocito puede morir sin dividirse. Imagínense, ese hepatocito, cuando se produce la muerte somática, la muerte del individuo, la muerte del animal, ese hepatocito nunca se dividió. Imagínense años y años y años y todos los días trabajando, y tienen muchos cuerpos residuales. Entonces, ¿dónde encontramos cuerpos residuales así? Por ejemplo, cuando uno mira al microscopio, hígado. Porque los hepatocitos son células que, si bien tienen la capacidad de división mitótica, necesitan una estimulación adecuada. Solo se divide cuando es necesario. La siguiente neurona
son las fibras musculares y en particular las fibras musculares del corazón. Las fibras musculares del corazón. ¿Qué diferencia hay entre las fibras musculares del corazón y las fibras musculares esqueléticas? Hay diferencia estructural. Si hay diferencia estructural, hay diferencia funcional. Pero razonemos de una manera bastante simple. Ok, ustedes me están escuchando, sí, su corazón sigue latiendo. Ok, llega a la noche, un descanso. Si creemos en Dios, rezamos un poquito. Luego amanecemos de vuelta, el corazón no descansa. Y cuando te acostaste y qué pasó con tus células musculares, o mismo ahora, estamos todos sentados, las células musculares metabólicamente están reposando, casi no cumplen su actividad, son mínimas, solo de mantenimiento. Imagínense las células musculares del corazón. Y peor aún, que las células musculares del corazón no tiene, en condiciones normales, no tiene capacidad de división mitótica. No tiene capacidad de división mitótica. ¿Ok? Entonces son detalles sumamente importantes que tenemos que considerar. Y las neuronas son células también que han perdido su capacidad de división mitótica. Entonces, si yo veo un corte histológico, siempre y cuando que no haya una alteración, algunas patologías a nivel celular que también son bastante raras, pero que las neuronas pueden sufrirlo, siempre y cuando que lo considero como normal, entonces yo puedo distinguir, por ejemplo, un corte histológico que me enviaron y estoy viendo un cerebro de un bovino adulto versus de un ternero o de un bovino de 1 o 2 años. ¿Por qué? Por la cantidad de lipofucsina que se almacena dentro de las neuronas. Fíjense qué interesante son. Y la lipofucsina, recuerden que son simplemente pigmentos de desgaste, producto de una digestión lisosomal, ¿verdad? Con formación de cuerpos residuales, y esos cuerpos residuales no pueden ser eliminados y queda acumulado dentro de la célula. Ok. Aquí tenemos entonces lo que ya recién expliqué, todo el aparato de Golgi, cómo se originan los lisosomas primarios, que dijimos son lisosomas recién originados del aparato de Golgi, que queda aquí tranquilito. Ahí todos estos puntitos amarillos, señores, son las enzimas, son las hidrolasas ácidas. Y luego, cuando se adhiere a un auto o heterofagosoma, escuchen los términos, cuando se adhiere a un autoheterofagosoma, entonces la membrana, dijimos, se incorpora a esa membrana de autoheterofagosoma y las enzimas lisosomales se vierte en su interior. Y aquí tengo la macromolécula que las enzimas lo tienen que digerir, pero para que se active necesitamos un pH ácido. Entonces hay un bombeo de ion hidrógeno, ¿verdad?, del citoplasma hacia adentro del auto y heterofagosoma, y en este momento entonces se produce la digestión lisosomal. Bueno, la verdad de las cosas, esta diapositiva es sumamente ilustrativa porque hace trabajar la maquinaria de los organoides que acabamos de mencionar y nos obliga a nosotros a tener una gran capacidad de asociación estructural y de conocimiento, que lo voy a resumir de la siguiente manera. Tengo aquí el núcleo, que tiene una membrana nuclear externa. Esta membrana nuclear externa se continúa directamente con el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso en su superficie tiene a los ribosomas, que lógicamente me está indicando que aquí se va a producir una síntesis de proteína. Y recuerden que cuando hablamos del retículo endoplásmico rugoso, la proteína sintetizada exterior va a ser de uso extra o intracelular, detalle no menor. Y luego fíjese cómo aquí este retículo ya carece de ribosoma, por lo tanto es un retículo endoplásmico liso, y el retículo endoplásmico liso contiene las enzimas necesarias para metabolizar lípidos, no tiene capacidad de sintetizar proteína, pero un detalle interesante, aquella cadena polipeptídica que cuando atraviesa por el retículo endoplásmico liso, entonces puede o no, dependiendo de lo que dice el ADN, entonces
puede ser que esa proteína se combine con grasa, entonces ya tenemos lipoproteína, o simplemente una cadena polipeptídica pura que avanza. Luego se forma aquí la vesícula de transporte. Esta vesícula de transporte entonces contiene ya sea proteína y o lípido y o lipoproteína. Entonces, fíjese, esta vesícula de transporte que contiene esa sustancia se acopla a la superficie cis del aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene mecanismo enzimático para seguir modificando la cadena polipeptídica, lo convierte en glicoproteína y o glicolípido, o sigue simplemente es proteína pura. Entonces, cuando llega a la superficie trans, que es la superficie cóncava que mira hacia la membrana celular, entonces ya tenemos formado los lisosomas que contienen la hidrolasa ácida. Recuerden la importancia que tiene el aparato de Golgi de seleccionar y evitar que esa hidrolasa ácida, por ejemplo, forme parte de esta vesícula de secreción o vesícula de condensación, porque puede ser peligroso, ¿no? Ahora, dependiendo de la célula, porque en aquella célula como la del páncreas, por ejemplo, que libera enzimas, porque las enzimas pancreáticas, señores, entonces en ese caso las enzimas pancreáticas forman parte de la vesícula de secreción, pero aquí lógicamente está inactiva. Por eso que los profesores de bioquímica le va a decir a ustedes que estas enzimas se encuentran en forma inactiva, porque dentro del citoplasma el pH es básico, señores, y está empaquetado dentro de una membrana. Increíble cómo la célula se autoprotege, como diríamos. Y en el caso del páncreas, entonces, aquí, ya que aquí hay enzima, se va a vertir hacia afuera, va a llegar a nivel de la luz intestinal y ahí por efecto del pH ácido y más aún si entra en contacto con los ácidos biliares y el pH ácido proveniente del estómago, entonces activa a las enzimas y ahí comienza la digestión. Bueno, eso los profesores de bioquímica le va a mencionar a ustedes. Entonces ya tenemos aquí los lisosomas, tenemos la vesícula de secreción que va a ser vertida por exocitosis inmediatamente y otra que lógicamente va a estar como pool de reserva en el citoplasma. Fantástico realmente es este esquema mencionado aquí. Muy bien, vamos a los siguientes organoides que son los peroxisomas. Los peroxisomas son organoides membranosos, muy parecidos a los lisosomas, señores, muy parecidos a los lisosomas. Son muy pequeñitas. Y estas enzimas intervienen en los procesos de regulación de los peróxidos de hidrógeno. ¿Okay? Los peróxidos de hidrógeno, el famoso H2O2, que las damas utilizan lógicamente para, bueno, son agua oxigenada, ¿verdad? Y dependiendo de la concentración, las damas utilizan para algo, para la belleza, ¿no? A veces, perdón las damas, pero simplemente la idea es un poco dar ejemplo práctico de rutina que a veces hacemos por hacer, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero una dama quiere verse rubia, de repente si es trigueña, morocha, tiene pelos negros, quiere verse rubia, entonces se pasa el agua oxigenada con alta concentración. Entonces, ¿qué genera? Como tiene alta cantidad de sustancia oxidante, ¿qué es lo que hace? Oxida. ¿Qué es lo que oxida? A la melanina que se encuentran en el pelo. ¿Y qué ocurre ahí? Increíblemente, en cuestión de horas, se convierten en rubia transitoriamente, ¿no? Increíble. Y luego, lógicamente, vuelve a recuperar por el ciclo de crecimiento que tienen los folículos pilosos. Entonces, pero, ¿qué es lo que hacen? La verdad de las cosas, los peroxisomas, entonces tiene varias enzimas. Una de ellas son las peroxidasas. Y esa peroxidasa, ¿qué es lo que va a hacer? Así, peroxidasa. Entonces, su nombre me indica que va a atacar los peróxidos. Entonces, así como se forman los peróxidos, el H2O2, inmediatamente la célula tiene que volver a metabolizarlo, convirtiéndolo en H2O con liberación de radicales libres. Esos radicales libres tienen que combinarse con otros elementos porque esos radicales libres también pueden ser peligrosos si se acumula para la célula. Y fíjese, yo le diría en términos simple y sencillo, es un mecanismo antioxidante que tiene. Consuma vitamina C para la vitamina, para la defensa como sustancia antioxidante. Consuma la vitamina E, que es una de las vitaminas más potentes como antioxidante.
¿ok? Entonces, fíjese que la célula tiene su propio mecanismo antioxidante. Ahora bien, también tiene otras enzimas como las catalasa, urato, aminoacidasa. Entonces, fíjese que o sea, estas enzimas fueron sintetizadas por los ribosomas. Recuerden que decíamos que los ribosomas sintetizan proteínas de usos intracelulares, es decir, que estas enzimas, una vez sintetizadas por las proteínas, lógicamente se incorpora dentro de los peroxisomas. Por lo tanto, los peroxisomas tienen que estar espacialmente muy cerca de los ribosomas porque son las que le proveen de las enzimas. Y particularmente se encuentra en gran cantidad en el hígado y en el riñón. Gran cantidad en el hígado y en el riñón. En medicina humana se estudia bastante a los peroxisomas por la alteración metabólica que ocurre en el ser humano y sobre todo por el hábito alimenticio y por la ingestión de ciertas bebidas como el OH. Hay interesantes datos que demuestran que persona que consume, por ejemplo, gran cantidad de OH, tiende a tener mayor cantidad de peroxisoma y por lo tanto, fíjese cómo es un mecanismo adaptativo que tiene la célula para tratar un poco de metabolizar eso y que no sea perjudicial, digamos, para la célula en un momento determinado, pero la cronicidad, el hecho de repetirlo constantemente, indudablemente eso va a generar problemas y por esa razón, entonces fíjese, es sumamente importante estas enzimas para metabolizar todos los productos derivados de alcohol, como metanol, etanol, el formaldehído, que es un reactivo que se utiliza sobre todo en determinadas reacciones bioquímicas laboratoriales, por lo tanto, suele ser peligroso la manipulación de ella y hay que hacerlo, pero fíjese, el organismo tiene esa capacidad de, en cierta manera, de ayudar a la célula, de eliminarlo, de metabolizarlo, y también participa, desde el punto de vista metabólico, en la beta oxidación de los ácidos grasos. Muy bien. Fíjese, entonces los peroxisomas, muy parecido a los lisosomas, peroxidasa. Ok, recuerden, peroxidasa entre la principal enzima, pero que también hay otras enzimas, como ya mencionamos. Pero una de las funciones más importantes que tiene indudablemente es entonces regular la cantidad de formación de peróxido dentro de la célula. Y aparecen algunos organoides que se han descubierto un poco más tarde, ¿verdad? Que muchas veces todavía no se sabe a plenitud todas las funciones que cumplen. Y están los proteosomas, que son complejos proteicos, que son estructura no membranosa y un poco parecido en algo a los centriolos porque tiene una disposición cilíndrica, ¿no? Y entre las funciones que se destacan está la degradación de proteína en los proteosomas, porque son organitos, entonces también se han demostrado que tienen la capacidad de degradar determinado tipo de proteína, solo que increíblemente estos proteosomas tienen un proceso sumamente regulado y selectivo. Es decir, no como, fíjese ahora cómo voy a comparar, no como las enzimas hidrolasa ácida, que cuando se activa ataca cualquier estructura que tenga a su paso. Ataca, no es nada selectivo. En cambio, los proteosomas, fíjese, a diferencia de los lisosomas, es un proceso sumamente regulado y muy selectivo, ¿ok? Incluso se lo asocia mucho que de repente son capaces de eliminar parte de estructuras anormales de la célula y también contribuyen en la regulación cíclica, vamos a decir, del ciclo celular, porque tienen capacidad de degradar ciclina, que son metabolitos que se forman dentro del organismo, que son importantes para el proceso de la mitosis, ¿verdad? Entonces, esta proteína cumple un rol muy interesante en ese sentido y recuerden que su función es muy selectivo y regulado, ¿ok? Y en el último tiempo también se lo asocia como que tiene la capacidad de intervenir en los procesos, por ejemplo, de presentación de antígenos, porque los antígenos son sustancias extrañas que, proteicas que tienen que tener un cierto peso molecular
y que una vez incorporado dentro del organismo es capaz de inducir una reacción antigénica, es decir, el organismo es capaz de responder contra ella, entonces sintetizando, por ejemplo, anticuerpos. Y aquí los protozomas aparentemente cumple esa función de actuar como presentadoras de antígenos. En cuanto a las mitocondrias, muy bien, respiren. Hagamos este ejercicio, ¿ok? Cuando yo respiro, incorporo aire. ¿Qué ocurre con mi pulmón? Se distiende. El pulmón se distiende. ¿Por qué el pulmón se distiende? Siempre trato de buscar ejemplos prácticos y rápido. Porque el pulmón es un órgano, ¿será que es un órgano rígido, duro? ¿O será un órgano elástico? ¿Y a qué le llamo órgano elástico? Un órgano que tiene una capacidad de distensión. Un órgano que tiene capacidad de distensión. Entonces, ¿qué significa? Que tiene gran cantidad de fibras elásticas. Ok, tiene una gran cantidad de fibra elástica. ¿Qué significa eso? Que el pulmón puede distenderse. Entonces, cuando incorporamos aire, entonces el pulmón se distiende, aumenta el aire dentro de la cavidad alveolares, entonces los alveolos se distienden. Ok, cuando se distienden los alveolos, ¿qué ocurre? Entonces el gas incorporado atraviesa la membrana alveolar y llega a los vasos sanguíneos. Ahí nos interesa sobre todo el oxígeno. El oxígeno, entonces, otra vez puede estar disuelto en el plasma sanguíneo, sí, pero gran parte, siempre que haya hemoglobina en cantidad suficiente y hemoglobina libre sin oxígeno, entonces ese oxígeno inmediatamente atraviesa la membrana celular de los eritrocitos por una difusión simple. ¿Por qué? Porque una respiración profunda e incorporado gran volumen de aire con alta concentración de oxígeno. Tengo una alta concentración de oxígeno en el plasma sanguíneo, se genera un gradiente de concentración y dentro de los glóbulos rojos a nivel pulmonar que trae el anhídrido carbónico, cede el anhídrido carbónico y la hemoglobina está listo, apto para otra vez captar oxígeno. Y fíjese cómo el oxígeno inmediatamente así, se introduce dentro de la membrana celular, atraviesa la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque es un gas, ¿ok? Y es por difusión simple, no requiere de energía. Entonces ahora, híjole, ese oxígeno ahora se incorpora dentro de los eritrocitos. Recién estaba dentro de los alveolos, ahora ya está dentro de los eritrocitos, incorporado a la molécula de la hemoglobina, y los eritrocitos lo transportan todo el territorio orgánico, y cuando pasa por los capilares, entonces ahí cuando pasa por los capilares, entonces la hemoglobina tiene que ceder el oxígeno. ¿Pero cómo lo hace? Otra vez por gradiente de concentración, porque en el espacio intersticial, que es el medio líquido que baña a la célula, tiene poca concentración de oxígeno, porque la célula siempre está utilizando oxígeno. Entonces, por gradiente de concentración, la hemoglobina cede oxígeno al medio acuoso. Ahora el oxígeno está disponible para la célula. ¿Y qué hace ahí? ¿Cómo? Aumenta su concentración en el medio interno por difusión simple. Entonces se introduce en el citoplasma de la célula. ¡Wow! Pero si solo está en el citoplasma de la célula, muy bien, puede oxidarlo, puede producirse alguna oxidación muy simple, pero ¿dónde necesitamos oxígeno en gran cantidad? ¿En qué parte será en el citoplasma? ¿Será en el núcleo? ¿O será en forma libre? ¿O será que necesito en algunos organoides? En las mitocondrias, ¿ok? En este organoide. ¡Wow! ¡Qué festín de paseo se dio el oxígeno para llegar a las mitocondrias, señores! Espero haberlo llamado suficientemente la atención, ¿ok? Porque al final a veces, si no practicamos esta dinámica, queremos convertir nuestro análisis, nuestro conocimiento de algo estático. No, hay que dinamizar esto. ¿Okay? Si alguien me pregunta, pero ¿para qué es importante la respiración? ¿Okay? Si un profesor de fisiología me dice, dígame, ¿por qué es tan importante la respiración? No, porque a través de la respiración el organismo obtiene oxígeno, obtiene aire, pero lo que más nos interesa es el oxígeno. El oxígeno te genera un gradiente de concentración en los alveolos, por difusión simple atraviesa la barrera, de podemos hablar en su momento, la barrera
hematoalveolar, llega al plasma sanguíneo, en el plasma sanguíneo por gradiente de concentración entra dentro del eritrocito, se acopla la hemoglobina y recorre todo el organismo y a nivel de los capilares, entonces la hemoglobina vuelve a ceder el oxígeno y ahora el oxígeno ya tengo en el medio interno, ¿verdad? Generando un gradiente de concentración, porque la célula siempre está utilizando oxígeno, dijimos, entonces ahí el oxígeno ¡fum!, se introduce dentro de la célula y llega finalmente dentro de la mitocondria. ¿Por qué? Y aquí comienzo la mitocondria. ¿Qué son? Yo creo que hay estructuras que nos llaman la atención a todo y una de ellas, porque a veces los mismos profesores insisten mucho y no habría que cometer el error en ese sentido de decir que las mitocondrias son los organoides más importantes. Sí, son importantes, pero ¿y qué pasa con el retículo endoplásmico rugoso? Si no funciona, si se daña. ¿Qué pasa con el aparato de Golgi? Si se daña. ¿Qué pasa con los peroxisomas? Entonces, cada organoide son esenciales. Por eso, conceptualmente, los organoides, organitos, son esenciales porque cumplen funciones bien específicas para la célula. Bueno, entonces, siempre nos llama la atención las mitocondrias porque es el centro de la generación de la energía, ok, así lo conocemos, ¿ah? Como el centro de la generación de la energía. Un profesor mío decía, es como la usina de Itaipú o de Yacyretá, decía nuestro profesor, para llamarnos la atención, ¿verdad? Porque lógicamente dentro de la célula se genera la energía a nivel de las mitocondrias. Entonces, es muy particular estas mitocondrias, porque, fíjese, tiene algunas características, yo diría, únicas, a diferencia de los demás organoides en su conformación, ¿ok? Únicas. En primer lugar, hasta ahora estamos mencionando siempre puntualmente, estos son organoides membranosos, en forma de grano, en forma de bastón, ¿sí? O filamentoso. Depende mucho de la forma que tiene y la cantidad que hay dentro de la célula. Y se encuentra en casi todas las células, exceptuando a los eritrocitos maduros. Increíblemente, los eritrocitos maduros, que son los eritrocitos circulantes, que en los mamíferos carece de núcleo, ellos no pueden utilizar el oxígeno. Y vaya la naturaleza, ¿no? Porque imagínense si los eritrocitos utilizaran todo el oxígeno, ahí las demás células iban a estar con problemas. Increíble, ¿no? Entonces el oxígeno, o sea, los eritrocitos prácticamente no utilizan el oxígeno y ese oxígeno que se ha incorporado dentro de ella, entonces se acopla a la hemoglobina, ¿ok? Ya hemos mencionado. Ahora, ese oxígeno que se incorpora dentro del citoplasma, entonces se introduce dentro de la mitocondria y entra ahí a tallar el famoso ciclo de Krebs, que van a hablar con los profesores de bioquímica, ¿eh? Entonces ahí ocurre los mecanismos, la famosa fosforilación oxidativa para la síntesis de ATP. Nosotros en histología lo que vamos a insistir mucho es un poco en la estructura, en la organización mitocondrial y ya los detalles de cómo se forman, de cómo se transfieren los electrones y compañía, eso vamos a dejar para otra asignatura. Entonces a nosotros nos interesa un poco ir desglosando a estas mitocondrias. Antes de olvidarme, incluso existe una teoría que demuestra que en realidad las mitocondrias originalmente han sido microorganismos bacterianos que se han incorporado dentro de la célula y que se han adaptado al citoplasma celular y lógicamente se adapta a la célula. Fíjese, esa es una teoría bastante interesante y que en teoría estos microorganismos tenían una gran capacidad de utilizar oxígeno. Dentro del citoplasma de nuestra célula, cada mitocondria se caracteriza porque estructuralmente tiene una membrana externa, tiene un espacio intermembranoso, tiene una membrana interna y tiene una matriz mitocondrial. Voy a utilizar la figura para explicarles, ¿sí? Entonces vamos a volver a mencionar. Desde el punto de vista estructural,
La mitocondria tiene una membrana externa, tiene un espacio intermembranoso, tiene una membrana interna y tiene una matriz mitocondrial. Bueno, voy a utilizar esta figura para poder explicarle a ustedes en qué consiste esto, ¿ok? Bueno, entonces miren aquí. Tengo aquí la membrana externa. La membrana externa. Aquí tengo la membrana interna. Esta membrana interna tiene una prolongación que se internaliza hacia el interior. Y lo vamos a denominar crestas mitocondriales. ¿Ok? Tengo una membrana externa, tengo una membrana interna que se imagina hacia el interior y lo vamos a denominar entonces crestas mitocondriales. ¿Ok? Entonces, y aquí tengo un espacio, que es el espacio intermembranoso. El espacio intermembranoso es el espacio existente entre la membrana interna y la membrana externa. Aquí tengo la matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial, ok, si ustedes se preguntan, la matriz mitocondrial, matriz que significa, digamos, la parte importante, parte esencial, es la esencia de esa determinada estructura. De ahí viene el término matriz. Entonces, en la matriz que voy a contener, voy a tener agua, ¿sí? Agua. Sobre la superficie interna de la cresta vamos a tener unas partículas F que son enzimas, que justamente en el ciclo de Krebs ustedes van a hablar mucho. Esas partículas adosadas a las crestas son las partículas que participan en la fosforilación oxidativa y forma parte del sistema citocromo oxidasa de la mitocondria. Y si bien en esta figura solo observo gránulos, porque también se ve gránulos en la matriz mitocondrial, no se sabe muy bien qué función cumple, pero se lo asocia un poco con el metabolismo de calcio, aparentemente cuando hay mayor concentración de calcio citosólico y dentro de la matriz mitocondrial aumenta la concentración de gránulos, pero no se sabe muy bien qué exactamente hace. Entonces vamos a utilizar de vuelta esta figura para identificando la estructura que nos interesa en esto. Tengo la membrana externa, tengo la membrana interna con sus prolongaciones que lo llamo crestas, que son las crestas mitocondriales. Usted tiene aquí las crestas mitocondriales. Sobre la superficie de la cresta mitocondrial tenemos las partículas. Estas son un sistema enzimático que forma parte del sistema citocromo oxidasa que participa en el ciclo de Krebs, que es el responsable de la fosforilación oxidativa y para la transferencia de electrones. Ok, y dentro de la matriz mitocondrial tenemos, señores, fíjense nada más y nada menos que filamentos de ADN. Oh, qué interesante. Quiere decir que las mitocondrias, señores, tienen filamentos de ADN. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que hay una teoría que describe que eran microorganismos que se han adaptado al citoplasma celular y por lo tanto ahí hay filamentos de ADN. Ahí también este filamento de ADN tiene la capacidad de transcribirse y formar ARN. De ahí que las mitocondrias tienen, como tienen estos filamentos, tiene ARN mensajero. Entonces tiene potencialidad de autoduplicarse e incluso de sintetizar algunas proteínas que ella necesita. Entonces, esa es la estructura que caracteriza un poco a la mitocondria. Ahora sí, vamos un poco a detallar. Esta membrana externa es una membrana poco selectiva. Poco selectiva. Eso significa que la sustancia que se encuentra en el citoplasma va a pasar así fácilmente al espacio intermembranoso. Es decir, que casi la misma sustancia con la misma concentración tengo en el citoplasma y dentro del espacio intermembranoso. ¿Qué ocurre aquí con la membrana interna? La membrana interna sí es mucho más selectiva porque tiene unos compuestos lipídicos que actúa como una verdadera barrera que hace que sea prácticamente poco permeable para la sustancia y solo va a dejar pasar
aquellas moléculas o elementos que sean necesarios para la mitocondria, y se llama cardiolipina, se llama esa sustancia que prácticamente actúa como si fuese un sellador, que hace que la membrana interna sea mucho, mucho, mucho más selectiva que la membrana externa. Ok, y bueno, dentro de la matriz mitocondrial ya mencionamos todos los gránulos, los filamentos de ADN que pueden transcribirse, formar también, dar origen a ARN, los gránulos mitocondriales asociados al calcio, que no se sabe muy bien cuál es el verdadero rol en este caso. Y ya sabemos que la función básica de la mitocondria es la de sintetizar energía. Ok, lo que sí no se me pasó, no le enseñé, o sea, no les mencioné a ustedes por qué la membrana selectiva no es, o sea, la membrana externa no es tan selectiva, es porque justamente ahí hay una especie de proteína que actúa como una especie de un canal proteico, digamos, de diámetro bastante interesante y que lógicamente permite que la sustancia pueda atravesarlo con facilidad. Entonces aquí ya mencionamos, a ver un poco que nos olvidamos aquí, ya mencionamos que en la matriz mitocondrial se encuentra el sistema citocromo oxidasa, mencionamos el filamento de ADN, mencionamos que tiene la capacidad de transcribirse y formar ácido ribonucleico, de ahí que también puede sintetizar incluso un poco para su proteína, para su necesidad, y por la presencia de filamento de ADN, entonces es capaz de autoduplicarse. Ese detalle es interesante porque, fíjense señores, si alguien de ustedes comienza a hacer un ejercicio físico cotidiano o van al gimnasio y ustedes tienen las fibras musculares súper tensas, bien desarrolladas, entonces van a notar que esas fibras musculares tienen mayor capacidad de trabajo. Tiene mayor capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque esas células aumentan de tamaño. Y si las células aumentan de tamaño y no va acompañado con una reorganización de sus organoides, y sobre todo si las mitocondrias no aumentan en tamaño o en número, entonces esa célula, por más que aumenta de tamaño, no va a tener la fuerza, no va a aumentar su eficacia, ¿no? A la hora de trabajar. De ahí que la mitocondria tiene capacidad, señores, de autoduplicarse, por lo tanto, de acuerdo a la necesidad que tiene, o aumentar en tamaño. Si aumenta en tamaño y aumenta en número, esa sola tiene mayor capacidad de generar ATP. Un detalle interesante, si yo comienzo a mencionar muy bien, dijimos que el eritrocito maduro prácticamente no contiene mitocondria. Ahora, ¿qué pasa en el resto de la célula de nuestro organismo? Tiene mitocondria. Ahora, ¿tiene la misma cantidad? No. O sea, la cantidad y la distribución de las mitocondrias dentro de la célula va a depender mucho de su grado de actividad metabólica. Cuando una célula tiene alta tasa de actividad metabólica, va a tener mayor cantidad de mitocondrias. Incluso esa mitocondria puede ser en tamaño mayor. Esa mitocondria puede tener mayor número de crestas mitocondriales, y en su superficie mayor número, ¿verdad? Y de más longitud, ¿ok? De más longitud. Y al tener mayor número y mayor longitud, voy a tener mayor cantidad del sistema citocromo oxidasa. Fíjese, de mayor tamaño, mayor número de crestas mitocondriales y tienen digamos, las partículas adosadas a su superficie interna. ¿Ok? Bueno, es un detalle sumamente interesante que hay que tener en cuenta. Me voy a poner yo como ejemplo. Si ustedes que me están mirando atentamente, sin lugar a duda, si será que yo necesito un peine que tenga así, digamos, como las prolongaciones que tiene, que sea así muy fina y larga? Absolutamente no, porque yo hasta con mi dedo nomás, ya está, sin problema. Pero ¿qué pasa con una dama? Y sobre todo, ¿qué pasa si la dama tiene ese pelo muy enrulado? Necesita una peineta. Y esa peineta, incluso dependiendo del tipo de pelo, fíjese, va a comprar, fíjese, ustedes mismos van a seleccionar ya para sus peines qué longitud va a tener, cuál va a ser la hendidura que hay entre esas prolongaciones.
Entonces, más o menos, eso es lo que tienen las mitocondrias, ¿ok? Entonces, dependiendo de la necesidad de energía, esa mitocondria podemos encontrarlo, vuelvo a reiterar, en mayor número, de mayor tamaño, de mayor longitud de la cresta mitocondriales, y eso va a permitir que tenga una mayor cantidad del sistema citocromo oxidasa, siempre que tenga los sustratos necesarios. Esa célula va a tener una gran capacidad de síntesis de energía. Muy bien, vamos al siguiente organoide. Este organoide es sumamente interesante. Ya vamos finalizando los organoides. Centrosomas y centriolos. Bueno, ¿a qué le llamo centrosomas? El centrosoma viene a ser una parte de la célula muy próxima del núcleo, más bien una localización espacial. Entonces, centrosoma, ¿ya? Que traduciendo literalmente me dice cuerpo cerca del núcleo. Y esos cuerpos que están cerca del núcleo son los centriolos. Son los centriolos. Es decir, los centriolos están en el centrosoma. Y los centriolos también son organitos, pero ojo, no tiene membrana, al igual que los ribosomas. No tiene membrana. Entonces, constituye un par de pequeños organitos de tipos cilíndricos, denominados centriolos. Y como se dispone el número de 2 cerca del núcleo, se lo designa como diplosoma. Diplosoma, ¿ok? Estos centriolos, señores, fíjate, son organitos no membranosos. Químicamente, ¿qué son? Son estructuras tubulares. Si son estructuras tubulares, tienen una forma de disposición cilíndrica. Nos recordamos de año de clase, ¿verdad? Cuando vemos una figura cilíndrica, tiene una estructura hueca en el centro y lógicamente tiene una pared. Entonces, la pared de los centriolos está constituido por filamentos proteicos denominados microtúbulos, y esos filamentos proteicos se disponen en formas paralelas. Con microscopía electrónica se ha demostrado que tiene 9 subunidades tubulares ahí en la periferia, ¿verdad? Y cada una de esas 9 subunidades otra vez tiene 3 subunidades de filamentos proteicos, que son los microtúbulos. Entonces, si miramos aquí, esta estructura nos va a permitir mejor analizarlo. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qué interesante. Acabamos de definir que los centriolos, entonces, dijimos, son organitos no membranosos de forma cilíndrica, porque hay una estructura hueca, constituida por 9 subunidades microtubulares hacia la periferia. Interesante. 9 subunidades microtubulares hacia la periferia, y a su vez cada una de esas 9 subunidades entonces tiene 3 subunidades de microtúbulos y que están unidas con el microtúbulo vecino mediante otra vez una cadena proteica que lógicamente conecta a las proteínas tubulares centriolares entre sí para darle lógicamente estabilidad. Caso contrario, esto lógicamente se dispersaría, ¿verdad? Dependiendo poco incluso estos centriolos que en aquellas células que se encuentran cerca del núcleo, entonces, si tiene capacidad de división mitótica, estos centriolos juegan un rol sumamente importante durante la mitosis. ¿Por qué? Porque los centriolos tienen esa capacidad de división. Incluso cuando la célula está llegando a la profase, uno de los primeros organoides que experimenta una autoduplicación son los centriolos. De ahí que cuando se produce la autoduplicación, entonces, si teníamos un centriolo, pero en forma de par, voy a tener 2 pares de centriolo. Entonces, esos centriolos pueden comenzar a migrar hacia los polos y comienza a formar lo que se llama usos mitóticos. Ahora, desde el punto de vista funcional,
los centriolos, la sigla que se utiliza para designar la función de los centriolos, la sigla es COMT. COMT. Significa Centro de Organización Microtubular. Señores, los centriolos juegan un rol muy importante más allá de la división mitótica. ¿Por qué? Porque tiene que controlar cómo esas proteínas tubulares dentro de la célula tienen que organizarse. Y mire, por ejemplo, el citoesqueleto. El citoesqueleto es una polimerización de las proteínas tubulares. Entonces los centriolos se encargan también de controlar esa organización. Y a través de esa organización, entonces también la distribución de los organoides, porque la mayoría de los organoides está directamente relacionado con el citoesqueleto, ¿ok? De ahí que hablamos de centro de organización microtubular. En aquella célula que tiene capacidad de división mitótica, recuerden que estos organitos tienen capacidad de autoduplicarse, de formar usos mitóticos y va a ayudar a la migración de los cromosomas. De eso vamos a hablar en la próxima clase. No vamos a entrar en mucho detalle todavía, pero por lo menos recuerden que en la célula que tiene capacidad de división mitótica y durante la mitosis, entonces se encarga de formar lo que se llama usos mitóticos y contribuye un poco a la migración de los cromosomas por un lado y a la organización de las proteínas tubulares, de esas células hijas, de tal manera que cada célula tenga, lógicamente, células hijas resultantes, tengan los organoides que necesitan. También estos centriolos son particularmente muy importantes en algunas células que tienen formaciones especializadas como los cilios, Y ahí, por ejemplo, tenemos, fíjese, esto sería un cilio, ¿sí? Entonces, un corte transversal de un cilio. Y este cilio ahí tiene justo donde se origina en el citoplasma apical de la célula, entonces tiene lo que se llama un cuerpo basal, un corpúsculo basal que le da sostén a los centriolos. En este sitio tenemos las 9 subunidades que acabamos de mencionar aquí, y en el centro tiene una proteína tubular central. Y fíjese que cada una de estas subunidades se une a ese anillo proteico central, formando lo que se llama un complejo axonema. Ok, hay muchas uniones proteicas. Ya mencionamos aquí esta unión entre los microtúbulos y después otros filamentos proteicos en forma radiada que une a las subunidades periféricas con las proteínas centrales. Entonces, a este nivel tenemos 9 subunidades periféricas más 2 túbulos centrales. Bueno, y vamos terminando los organoides. Y cuando hablamos de, en lo último tiempo, se describen las laminillas anulares, ¿verdad? Estos organulos citoplasmáticos que están constituidos por pilas o cisternas paralelas, aparentemente tienen orificios en determinados intervalos y que tienen otra vez una especie de diafragma, como una especie de microsporo que tiene otra vez diafragma que prácticamente regula esos poros. Y se encuentran en varias células somáticas con técnicas biomoleculares, se han demostrado su presencia y en mayor número en células sexuales, pero fíjese un detalle, la función actualmente no es tan conocida todavía sobre las laminillas anulares. Y aquí tenemos ya por último del citoplasma, tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto, esqueleto de la célula. Si nosotros pensamos nuestro esqueleto, está dado por el hueso y las articulaciones. ¿Cuál es la función del hueso y de las articulaciones para nosotros? Sostener el cuerpo, sostener nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función del citoesqueleto a nivel celular? Entonces, sostener a la célula. 1, actúa como elemento de sostén. 2, todas las células tienen una forma definida. Entonces,
contribuye en determinar la forma. Tercero, ese citoesqueleto, dependiendo del tipo de célula y de su organización, le va a dar determinada rigidez, determinada flexibilidad, determinada elasticidad. Porque vamos a ver que hay célula, por ejemplo, que tiene una gran capacidad de emitir pseudópodo. Hay una transformación de, por ejemplo, del citosol a citogel y del citogel a citosol. Por ejemplo, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que una vez formado en la médula ósea, habíamos mencionado, pasa a la circulación. Y queda poco tiempo en la circulación, luego abandona los vasos sanguíneos. ¿Cómo abandona los vasos sanguíneos? Se adhiere a los vasos sanguíneos y fíjese, para cruzar finísimos poros que tienen los capilares, entonces se adapta a esos poros y la célula abandona ese espacio y se ubica los dientes en el espacio intersticial. Y esa célula tiene que ir al sitio que le corresponde o al sitio en donde su presencia es necesaria. Imagínese que usted tenga una herida infectada, el dolor está bien roja esa zona, y si nosotros hacemos un corte histológico en ese momento, vamos a encontrar gran cantidad de glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos originariamente estaban en la sangre, originariamente fueron producidos por la médula ósea. Y si ustedes se preguntan, híjole, ¿cómo llegaron a este sitio? Lógicamente hay una serie de fenómenos que se llaman la liberación de sustancia quimiotáctica que estimula la migración de los glóbulos blancos. Pero aquí lo que más me interesa hoy es, ustedes háganse la idea cómo esa célula relativamente grande tiene que atravesar un pequeño poro. Imagínense que ustedes quieran entrar en un sitio, se olvidaron de su llave, y a quién no le ha ocurrido eso alguna vez, y quieren entrar en la casa y siempre se deja la ventanita del baño chiquitita ahí, para que de repente en esos casos podamos entrar. Pero si la ventanita es más chica, no tenemos nosotros esa posibilidad de adaptar a nuestro cuerpo a ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? Entonces se adapta a ese espacio menor. ¿Y cómo lo hace? Porque el citoesqueleto le permite. El citoesqueleto le permite. Increíble, ¿no? Esa célula, increíble lo que va a pasar, porque esa célula, fíjese, a emitir pseudópodo como una especie de dedo, entonces ahí tiene que haber una reorganización de su citoesqueleto. Y cuando esa célula abandonó la pared de los vasos sanguíneos y ya está libre, dice, ahora voy a caminar un poquito, se desplaza. ¿Y cómo se desplaza? Emitiendo pseudópodo. Con cada emisión de pseudópodo, y luego la célula vuelve a recuperar su estado normal, vuelve a emitir pseudópodo, vuelve a la normalidad y así sucesivamente. Imagínense todo lo que está ocurriendo ahí, la transformación, la reorganización de su citoesqueleto. Entonces, eso es un detalle muy interesante para analizarlo. Entonces, este citoesqueleto está determinado ¿por qué? Por microfilamentos, por microtúbulos y filamentos intermedios. Los microfilamentos, señores, está constituido por un polímero de proteínas tubulares. En realidad son proteínas globulares, que son la actina G, pero esta actina G, cuando se polimerizan, forman filamentos. Forman filamentos, ¿ok? De esto vamos a hablar mucho en células musculares. Aquí lo que me interesaría saber, o sea, lo que a mí me interesa sobre todo que ustedes sepan, que estos filamentos de actina son filamentos contráctiles, señores, son filamentos contráctiles. Acabamos de mencionar cómo una célula puede desplazarse de un lugar a otro, ¿ok? Entonces, fíjese, tenemos filamentos de actina que son proteínas contráctiles. Los microtúbulos, fíjese, ¿qué significa microfilamento? O sea, muy, muy, muy delgado. Microtúbulo va a ser de diámetro mayor. Entonces aquí las proteínas que integran los microtúbulos son proteínas de mayor peso molecular en su organización y todo. Entonces forman lo que se llaman polímeros de tubulina. Son proteínas, ¿verdad?, filamentosas al polimerizarse también forman una especie de filamento, pero que ya tiene un canal central. Entonces aparece como un microtúbulo. Y luego tenemos los filamentos intermedios en diámetro.
en disposición, en organización entre el microfilamento y el microtúbulo, y que son los filamentos intermedios. Señores, la importancia que tienen los filamentos intermedios es que puede ser específico para alguna célula, y sobre todo para los diagnósticos se utiliza sobre todo técnicas moleculares a veces para definir qué tipo de célula es. O sea, siempre que hablemos de célula normal, yo diría, bueno, yo sé que la queratina tiene un filamento intermedio como parte de su citoesqueleto, que es la queratina. Y la queratina es una proteína sintetizada por la propia célula. A veces decimos, tengo la piel seca, ¿ah? Sobre todo las damas, siempre se preocupa mucho. O cuando ustedes tienen una mascota que tiene muchas costras, es porque ahí las células epiteliales están liberando mucha queratina. ¿Y la queratina qué son? La queratina son proteínas. Y la proteína fueron sintetizadas por las propias células, sí, y aumenta el número y concentración de esa queratina en la medida que las células epiteliales envejecen y se ubica hacia la superficie externa de la piel. ¿Por qué? Porque esa proteína, señores, esa queratina es una de las proteínas más estables que tiene nuestro cuerpo, y esa es una proteína sumamente protectora, ¿no? Porque imagínense las radiaciones solares, etcétera. Esa proteína nos protege bastante. ¿Qué ocurre con la vimentina? Es un filamento intermedio, forma parte del citoesqueleto. ¿Quién lo sintetiza? Fibroblasto. Fibroblasto y otra célula mesenquimática. Las células mesenquimáticas son las células que derivan de una capa embrionaria que se llama mesodermo, que van a desarrollar conmigo en biología. Pero bueno, yo sé, un fibroblasto tiene vimentina, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un proceso neoplásico en donde las células sean muy indiferenciadas y yo no pueda darle nombre y apellido del origen? Ahí se puede utilizar técnicas moleculares para, fíjese, increíble, determinar si hay o no queratina, si hay vimentina, si hay desmina, que es propia de las células musculares, algunos neurofilamentos en neuronas, como por ejemplo en células gliales, y otra lámina nuclear. Pero digamos que estos filamentos intermedios son específicos de esta célula, y mediante técnicas moleculares a mí me permite definir, por ejemplo, en un evento patológico, sobre todo en el mundo de la oncología. Increíble, usted tiene aquí la membrana plasmática, ahí está la membrana plasmática, y aquí increíblemente se ve el citoesqueleto. Fíjese el citoesqueleto cómo se organiza, es como una casa, ¿no? La casa que tiene una viga, que tiene los tirantes, ¿no? Después tiene otra vez un medio de conexión, etcétera. Miren ustedes aquí. Tengo este que es más grueso, miren aquí, este es bastante grueso, y tiene un canal central, por lo tanto es un microtúbulo. Recuerden que esto es un polímero de proteína que se llama tubulina. Cuando se polimeriza, entonces forma un microtúbulo porque tiene un canal central, tiene una pequeña luz. Y luego tengo los filamentos, ¿no? Los filamentos, y aquí pueden ver incluso los filamentos intermedios, ¿no? Los microfilamentos, aquí, usted tiene los microfilamentos que son muy, muy, muy delgados, y aquí están los filamentos intermedios de diámetro intermedio entre los microtúbulos, ¿no? Y los microfilamentos. Lo interesante es que observen cómo tanto los microtúbulos como los microfilamentos y los filamentos intermedios presentan interconexiones entre sí. Parece como, por ejemplo, una construcción, como diría este ejemplo de los techos livianos, que ustedes tienen hierro por doquier, hierro grueso, otro hierro más fino, para que los gigantes soporten el peso de la chapa. Y en este caso, ustedes ven cómo inclusive este citoesqueleto, los componentes del citoesqueleto, como anclan a los organoides en el sitio correspondiente. Bueno, y señores, también aquí tenemos que mencionar ya por último, en el citoplasma hemos dicho que es un medio acuoso. En dicho sitio ocurre una gran reacción metabólica. Necesitamos siempre de sustratos. Esos sustratos, lógicamente, están en un medio acuoso. Tenemos enzima importante para el proceso del metabolismo. Y bueno, esos sustratos pueden depositarse en el citoplasma como depósito de sustancia nutritiva, disponible para la célula cuando requieran. Por ejemplo,
el glucógeno, habíamos mencionado que es un depósito de monosacárido, de glucosa dentro de la célula, y la célula puede utilizar ese depósito. Los lípidos pueden almacenarse también como triglicéridos dentro del citoplasma, y la célula lo va a utilizar cuando lo amerita, ¿no? Así como también siempre que los aminoácidos forman una cadena polipeptídica y que los genes de la célula son capaces de volver a hidrolizarlo, a volver a convertirlo en aminoácido, volver a utilizarlo, lo podemos considerarlo también como inclusiones temporales. Normalmente son inclusiones temporales porque en un momento puede haber gran cantidad de glucosa, por ejemplo, después de una ingestión rica de comida de hidrato de carbono, la célula puede tener gran cantidad de glucosa, que luego se transforma en glucógeno. Pero pasa los tiempos, no estamos comiendo nada y la célula vuelve a utilizarlo. Por lo tanto, son inclusiones temporales, ¿ok? Y también dentro del citoplasma podemos tener lo que se llama pigmentos. Los pigmentos, por ejemplo, vamos a ver que indudablemente a nosotros nos interesan mucho los pigmentos endógenos. Vamos a hablar de la hemoglobina, que ya sabemos que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, aunque ustedes no lo crean. A partir de la hemoglobina, cuando se metaboliza, no vamos a explicar cómo ocurre esto por ahora, pero esta hemoglobina, una vez metabolizada, se convierte en hemosiderina. La bilirrubina, señores, se forma a partir de la hemoglobina. Increíble. La bilirrubina se forma a partir de la hemoglobina en el hígado, en los hepatocitos. Ya mencionamos recién la lipofucsina, que es un pigmento de desgaste. Tenemos en la piel, en las células epiteliales, en los pelos, tenemos melanina, señores. Y otros pigmentos que vamos a ir mencionando. Y eventualmente puede depositarse en la célula algunos pigmentos exógenos. Sobre todo aquí es importante los beta-carotenos. Y vaya que en las aves es sumamente importante, sobre todo en la producción de huevo, porque los beta-carotenos presentes en el alimento, presentes en los granos, entonces se deposita en el tejido adiposo y en la yema de los huevos. Nosotros, cuando estamos en el primer curso, pues ya somos los doctores para los tíos, para los vecinos, o no encontrar a alguien que te quiera un poco preguntar y desafiar tu nivel de conocimiento. Y de repente te pregunta, che, ¿por qué el huevo, el famoso huevo casero, tiene la yema así amarillo, intenso, anaranjado? Y los huevos comerciales, lógicamente, tienen una yema bastante pálida. Inclusive su mamá o la tía o la persona que trabaja con usted siempre prefieren usar, por ejemplo, el huevo casero por el color de la yema. Y de repente le puede preguntar, sí, ¿por qué esta yema y por qué los huevos comerciales no tiene este color? La respuesta es muy, 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 muy simple. Es por el tipo de alimento, por el tipo de alimento. Las aves traspatio, que son la famosa gallina casera, como lo conocemos, están sueltos, están pasteando, en los pastos hay betacaroteno, aunque ustedes no lo crean, en los pastos hay betacaroteno, y se le da incluso la principal fuente de alimentación para las aves traspatio es el maíz, porque es de fácil disponibilidad, porque la gente luego tiene, o en el almacén lo puede encontrar, compra maíz, a veces el maíz pasa a ser el único alimento. Entonces, fíjese la importancia que tiene un poco cuando ustedes analizan esto. Si solamente comen grano, tiene proteína, pero tiene muy poco, tiene más hidrato de carbono y tiene, ¿por qué los granos de maíz es de color anaranjado? Porque tiene alta concentración de beta-caroteno. Cuando el animal lo ingiere eso, lo digiere, lo absorbe, increíble, los beta-carotenos se va y se deposita en el tejido adiposo y en la yema. Por eso que la famosa gallina casera, incluso si está gordita, entonces la grasa va a tener una coloración súper amarillenta, súper amarillenta. Y nuestra gente del campo dice, pea por japonás y no se me embutes. Y bueno, son creencias, ¿no? Pero lo que sí no es creencia es la deposición de la beta-caroteno y que le da, por ejemplo, digamos, un valor agregado a la yema del huevo, famoso huevo casero. Ah, qué rica la tortillita, ¿verdad? Esa tortillita hecha con huevo casero, que para mí es prohibitivo. Yo como una vez al mes.
Entonces es súper amarillito. Fíjese a dónde vamos para darle un ejemplo, porque a veces, pigmento y citamos nomás. Y bueno, ahí de repente yo miro que viajo mucho por el campo, hay gente que trabaja todavía elaborando el carbón de una manera artesanal y esa gente, fíjese, quema la leña, saca el carbón y luego procesa el carbón para siempre tratar de ganar un poco más, pero esa persona no usa tapaboca que hoy está tan de moda, entonces inhala, por ejemplo, esa partícula de carbón, porque imagínense el carbón polvoriento y la persona no se da cuenta que está inhalando esa partícula de carbón y al inhalarlo llega hasta los pulmones y wow, ¿y qué pasa con esa partícula de carbón? Ahí hay una célula que tiene una gran capacidad fagocítica que se llama macrófagos alveolares. Increíble, ¿no? Llega esa partícula ahí y para que no te genere daño, los macrófagos alveolares lo captan. Entonces, en ese momento, esa partícula de carbón negruzca se deposita dentro de los macrófagos y los macrófagos dicen, bueno, voy a irme de aquí porque necesito que los alveolos estén limpios. Se ubica en el espacio intersticial, puede quedar mucho tiempo ahí. O dice, bueno, mejor me voy a otro sitio para no molestar aquí. Y se va al ganglio linfático. Por eso que los ganglios linfáticos de repente cuando practicamos la necropsia, por ejemplo, en caninos que vive acá en la capital y grandes ciudades, por la contaminación ambiental, por los monóxidos y las partículas que se liberan de los vehículos, o si de repente eh, hay personas que fuman mucho, el perrito está ahí inhalando pasivamente, señores, puede llegar a tener ese depósito de partícula de carbón en ese sitio. Muy bien, eso ha sido la clase de citoplasma de organoides citoplasmáticos. ¿Alguna pregunta que quieran formular? Una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre centrosoma y centriolo? Sí, buena pregunta. El centrosoma técnicamente te indica, o sea, literalmente sería soma y soma localizado cerca del centro de la célula. En realidad es una denominación física, es una denominación espacial. Yo por eso suelo utilizar directamente centriolo, pero los centriolos están en el centrosoma, o puedo decir los centriolos básicamente es el centro celular, ¿verdad? Desde el punto de vista de localización espacial. ¿Ok? Centrosoma, literalmente soma, uh, presente cerca del núcleo en el centro del cuerpo, pero que son básicamente centriolos. Y fíjese que los centriolos se vuelve a designarlo también como diplosoma. ¿Por qué lo llama diplosoma? Porque se encuentra en número de 2. ¿Otra pregunta? ¿El citoplasma y el citosol serían lo mismo? ¿O no? Sí, hay un pequeño error en la presentación. En realidad, citosol tiene ese citoplasma, ¿verdad? El citoplasma dividimos en 3 partes, ¿verdad? Dijimos el ectoplasma, el endoplasma medio y el endoplasma interno, ¿verdad? Y el ectoplasma externo dijimos que se encuentra en estado de gel, la porción media, endoplasma medio se encuentra en estado de sol y el endoplasma más interno se encuentra de vuelta en estado de gel. Tradicionalmente antes se dividía en 2 partes nomás, una porción externa y una porción interna. Pero luego, digamos, con las técnicas más avanzadas, se fueron viendo más detalles en cuanto a la distribución de los organoides, en la característica física del citoplasma. Entonces ahora se trata de ya delimitar una zona gelatinosa, una zona externa gelatinosa, una intermedia acuosa y una interna cerca del núcleo de vuelta gelatinosa. De ahí ahora tenemos esa clasificación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay más? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Todo bien, Doc. Acá escuchando fuerte y claro. Fuerte y Quería claro. nomás dar un aviso antes que se desconecten, Sí, si me permitís. Buenos días para todos. Chicos, estuve fijándome anoche en la plataforma. De hecho, que nosotros en la parte de avisos siempre vamos a estar publicando el link de la siguiente clase, de modo a que todos puedan conectarse. Hay un problemita con algunos que tienen sus correos electrónicos con el dominio de Hotmail para lo que son las clases y tanto para las informaciones y los trabajos prácticos, o sea, todo lo que tenga que ver con la cátedra e incluso con todas las materias. A nosotros la dirección académica nos exige que tengamos el dominio Gmail, por lo cual aquellas personas que tienen el correo electrónico arroba hotmail o arroba cualquier otro dominio, tienen que crear una cuenta de Gmail y cambiarla en la parte del perfil de cada uno, ¿verdad? O sea, entra uno en su perfil, configura el nuevo correo que tiene que ser con dominio de Gmail y ahí sí ya le va a poder llegar todas las notificaciones, todos los avisos de trabajo práctico y van a poder rendir también mediante eso, porque muchos me preguntan por qué que no les figura la cátedra o no les figura o no les llegan los avisos. Entonces es por eso nada más. Aparte de eso, al término de esta clase voy a agregar voy a darles tiempo en realidad hasta la tarde para que puedan modificar sus correos y voy a crear un grupo de histología en el correo de modo a que todas las consultas también puedan ser canalizadas por esa vía. Otra cosita, acuérdense que las consultas sobre la cátedra se realizan dentro del horario de la cátedra y los días lunes y miércoles. Por favor, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, a no ser que sea algo súper urgente, solamente prefiero que las realicen en esos días. Y por favor también, si esto que les estoy diciendo, pueden avisarle a aquellos compañeros que no se conectaron hoy debido a eso, ¿verdad? Porque justamente hay varios que se habrán quedado fuera por el tema de que no están entrando con su Gmail en la plataforma y no pueden, no tienen acceso a la información. Gracias, doctor. bueno, Ali, ahí dice una consulta, muchas veces no llego a terminar mi anotación en donde puedo ver los videos. Sí, de hecho que como le había explicado a la delegada y a los que preguntan, todas las clases van a estar en el canal de YouTube que tienen el enlace en la plataforma Moodle, entonces ustedes pueden entrar a ese enlace y pueden suscribirse al canal. Fueron muy pocos hasta ahora los que se suscribieron, entonces una vez que uno se suscribe, ya le llega la notificación de de la nueva clase que se alzó, incluso tenemos clases anteriores que ustedes pueden ver que son prácticamente lo mismo con algunas mejoras, obviamente, ¿verdad? Al menos las clases de ahora. Bueno, ahí hay una otra pregunta, dice en qué parte se entregan los cuestionarios. Esos cuestionarios es para ustedes, no es necesario que entreguen, es, digamos, lo que nosotros queremos que ustedes insistan, son preguntas que a nosotros nos parece importante, que usted tiene que investigar, hacer un pequeño resumen, entonces van a tener ya su propio material de estudio. Esa es la finalidad de los cuestionarios, porque o sea, tratamos en las clases sincrónicas o las clases presenciales que hemos tenido, siempre lógicamente enfatizamos mucho los aspectos más importantes. Entonces esos cuestionarios son muy puntuales, pero no es un trabajo práctico, es para que ustedes vayan completando, investigando. Bueno, yo hago la pregunta, bueno, a nosotros nos falta ya por último de célula y nos faltaría núcleo celular. ¿Qué tal estamos? ¿O hacemos núcleo y división en la próxima clase? Un poco para que estén con la mente bien fresca.
Ya estoy en 2 horas, estamos conectados. O sea, podemos terminar la clase aquí y nos conectamos de vuelta el miércoles. Y el miércoles sí me gustaría que estén bien descansados, bien desayunados, porque vamos a hablar de núcleo y ciclo celular, si le parece. A mí me parece bien, profe. Sin problema. Bueno, estamos entonces. Nos volvemos a ver el miércoles y yo creo que el miércoles fácilmente llegamos de 8 horas a 10:30 para poder terminar el contenido de núcleo. Gracias a todos por su atención, ¿no? Muchas gracias, profe. Gracias, doctor. Nos vemos en la siguiente profe. clase. Gracias, Ali. Gracias, profe. Gracias, Doctor. Gracias, doctor. gracias, doctor. Sí, yo. Pues.